Imagina por un instante que no estás solo, ni siquiera cuando estás completamente solo. ¿Has sentido ese cansancio inexplicable que ni el sueño más profundo puede disolver? ¿O pensamientos oscuros que no reconoces como tuyos? La verdad es que, desde antiguos alquimistas hasta místicos modernos, se habla de una presencia perturbadora, entidades sin forma ni voz que caminan a tu lado, alimentándose del sonido silencioso de tus emociones más densas. Son parásitos energéticos, y en este video te revelaré qué son, cómo actúan, y lo más importante, cómo liberarte de su influencia para siempre. Esto no es para sembrar miedo, sino para despertar tu conciencia y empoderarte. Prepárate para recuperar tu luz. Si esto resuena, dale like, suscríbete y activa la campana, porque tu energía es sagrada. Bienvenidos de nuevo a este viaje al corazón de lo invisible, donde tu energía es la moneda y tu conciencia, el guardián. En la introducción te invité a imaginar lo inimaginable, una compañía silenciosa que se alimenta de tu vitalidad. Ahora vamos a desvelar este enigma. No solo te mostraré quiénes son estos parásitos energéticos, sino cómo han sido percibidos a lo largo de la historia. Y lo más crucial, cómo puedes erigir un escudo inexpugnable con tu propia luz. Prepárate, porque lo que vas a aprender no es solo información, es una herramienta para recuperar tu soberanía energética. Mucho antes de que los microscopios revelaran bacterias y virus, o que la psicología moderna diseccionara la mente, los sabios ancestrales ya observaban un ecosistema invisible que rodeaba e interactuaba con el ser humano. No necesitaban complejos instrumentos para reconocer la existencia de presencias que, aunque incorpóreas, ejercían una profunda influencia en el alma y el cuerpo. Ellos no veían con los ojos, sino que sentían y percibían con la totalidad de su ser, traduciendo estas experiencias en mitos, rituales y advertencias que hoy, con una mente abierta, podemos reinterpretar. Tomemos por ejemplo el antiguo Egipto. Para ellos el ser humano era una compleja constelación de cuerpos y almas. El concepto del Ka no era una mera sombra o un fantasma, era una chispa vital, un doble energético que acompañaba al individuo desde el nacimiento. Se creía firmemente que este Ka, vulnerable a las influencias del entorno, podía ser atacado o debilitado por fuerzas externas, por entidades ávidas de energía. Un Ka fragilizado no solo implicaba una merma de vitalidad física, sino una desconexión espiritual, una puerta abierta para que otros seres invisibles se adhirieran al campo vital, como sanguijuelas astrales. Era una invasión, y su prevención y curación eran fundamentales para la salud integral del faraón y el campesino por igual. Saltando a otra latitud, las tradiciones gnósticas, esos místicos de la antigüedad tardía, hablaban de los arcontes. No eran diablos en el sentido judeocristiano, sino seres del plano astral, de una inteligencia fría y manipuladora, cuyo propósito principal era mantener al alma humana en un estado de olvido y sufrimiento. Los arcontes se alimentaban de la ignorancia, del miedo, de la ira y la tristeza que generábamos. Eran maestros del engaño, capaces de susurrarnos pensamientos distorsionados, sembrando la confusión para asegurar un suministro constante de esa densa energía. Para los gnósticos, la única salvación residía en la gnosis, el conocimiento directo del alma y su origen divino, una luz interior que disipaba la oscuridad de estas influencias parasitarias. En la India milenaria, los Upanishads y los yogis más avanzados ya describían las asuras. Estas no eran solo deidades o demonios, representaban fuerzas que obstaculizaban la evolución espiritual. Se decía que florecían cuando el prana, nuestra energía vital, estaba estancado o desequilibrado. Imagina el prana como un río que fluye por canales sutiles llamados nadis. Si el río se congestiona, si hay bloqueos emocionales o mentales, se forman remansos, nidos donde estas fuerzas parasitarias pueden asentarse y prosperar. De ahí la insistencia en la purificación, en el equilibrio de los chakras, en la meditación, no solo como vías de iluminación,
sino como potentes sistemas de defensa energética. Y aquí, en Occidente, el esoterismo, desde figuras como Paracelso hasta los trabajos de Franz Bardon, ha documentado la existencia de las larvas astrales. Estas no son seres con una conciencia propia compleja, sino más bien formas de pensamiento y emoción densa que han adquirido una semiautonomía. Son el resultado de obsesiones, de adicciones no resueltas, de emociones crónicas como el rencor o la tristeza profunda. Bardon, un ocultista formidable, advertía que al ceder ante pensamientos destructivos, el campo energético se debilitaba, convirtiéndose en un anfitrión perfecto para estas larvas. Se adhieren a tu aura, buscando su frecuencia resonante, y una vez ancladas, estimulan más y más de esa emoción o pensamiento del que se alimentan, creando un ciclo vicioso. Incluso en vertientes místicas del cristianismo o el sufismo, se alude a presencias espirituales oscuras, a los espíritus impuros o jinns, que, aunque sin cuerpo físico, tienen una intención y pueden interferir. Se entendía que estas no eran siempre fuerzas externas que te atacaban sin razón, sino que actuaban como catalizadores, amplificando las fracturas ya existentes en nuestro campo espiritual, especialmente cuando el ego desbocado tomaba las riendas del templo interior. La verdad que emerge de todas estas tradiciones es asombrosa en su coherencia. El ser humano no es solo materia. Somos seres multidimensionales, y nuestro cuerpo energético no es un mero accesorio, es un campo de fuerza vibrante, un campo de batalla sutil donde cada pensamiento y cada emoción libran una lucha silenciosa. Estos parásitos no irrumpen por la fuerza, se cuelan por las rendijas, por las grietas de nuestra inconsciencia, por los traumas que no hemos sanado, por las emociones que nos negamos a sentir y a transformar. Es por eso que, a lo largo de los siglos, la conciencia ha sido proclamada como el escudo supremo. No basta con lavar el cuerpo, es imperativo vigilar el mundo interno con una atención despierta y constante, porque las sombras que más nos afectan, las que más nos drenan, rara vez vienen de fuera, emergen de nuestro propio descuido, y solo cuando encendemos la luz de la conciencia, pierden su poder y su alimento. Ahora que hemos trazado las raíces históricas de esta presencia, es momento de entender con mayor profundidad cómo operan en tu vida diaria. Imagina tu campo energético, tu aura, como una burbuja de luz que te envuelve, una membrana protectora y, a la vez, una antena ultrasensible. Esta burbuja no es estática, absorbe, emite y resuena con cada energía del entorno y, sobre todo, con tus propias vibraciones internas. Cuando te sumerges en estados emocionales crónicos, miedo persistente, culpa enquistada, odio corrosivo, envidia devoradora o tristeza que no te abandona, esta burbuja se fisura. Piensa en un cristal que, golpe tras golpe, se agrieta. Esos puntos de debilidad son invitaciones, puertas abiertas de par en par. Es ahí donde los parásitos energéticos encuentran su oportunidad de anclarse, pero no lo hacen al azar. Buscan afinidad vibracional. Esto es fundamental. Si tu mente está saturada de victimismo, de lamentos sobre lo injusta que es la vida, atraerás a entidades que se nutren precisamente de esa frecuencia. No es una posesión demoníaca como en las películas. Es una influencia mucho más sutil, como un susurro constante que amplifica tus propias debilidades. Te repiten los mismos bucles mentales. No puedo, nadie me entiende, no merezco. Y cada vez que tú te sumerges en ese bucle, cada vez que crees esos pensamientos y sientes esas emociones, les estás sirviendo un banquete energético, porque cada pensamiento, cada emoción, es energía en movimiento, y esa energía puede ser desviada y absorbida. Visualiza estos entes como rémoras astrales, criaturas diminutas, casi imperceptibles, que se pegan a tu campo y chupan tu vitalidad lentamente. Al principio, apenas lo notas, pero con el tiempo, la factura se acumula.
Te sientes inusualmente cansado, incluso después de un buen descanso. La confusión mental se vuelve tu compañera. La conexión con tu yo auténtico, con tu propósito, se diluye. Las ganas de avanzar, de crear, de vivir plenamente, disminuyen hasta desaparecer. Las ideas oscuras ganan terreno, y lo más inquietante es que todo esto sucede sin que haya un enemigo visible, porque este enemigo se disfraza de tu propia voz interior. Te convence de que eres tú, que esos pensamientos negativos son tus pensamientos, y esa creencia es su mejor camuflaje. Un parásito energético también puede manifestarse a través de las adicciones. No importa la forma: azúcar, drama, relaciones tóxicas, dispositivos electrónicos, la búsqueda incesante de validación externa. Toda adicción implica un circuito cerrado de energía, una repetición compulsiva que no lleva a ninguna transformación real. Esa energía, constantemente reciclada en el mismo patrón, se convierte en un terreno fértil para estas entidades. La adicción no es solo un mal hábito, es una llave que mantiene la puerta abierta para el drenaje. Y aquí viene el giro más perturbador. Muchos de estos entes logran que sus anfitriones los protejan. ¿Cómo lo logran? Sembrando el miedo a dejarlos ir. Imagina que te das cuenta de que ciertas emociones que creías tuyas, esa tristeza profunda, esa ira que explota sin razón, esa autocrítica despiadada, en realidad son susurros de algo que se alimenta de ti. La resistencia a mirar hacia adentro es enorme, porque implica reconocer una verdad incómoda y tener el coraje de cortar esos lazos. Y eso exige una voluntad despierta. No es coincidencia que en los rituales de purificación ancestrales, desde los baños con hierbas aromáticas hasta las danzas sagradas y las respiraciones profundas, siempre se incluyeran movimientos corporales y sonoros. Estos elementos no eran meros gestos simbólicos, eran tecnologías espirituales diseñadas para mover la energía, para cerrar portales que el descuido había dejado abiertos y para desalojar a estas entidades que se camuflaban en los pliegues del alma. La buena noticia, la grande noticia, es que estos parásitos no son invencibles. No pueden ser eliminados con fórmulas mágicas externas. Deben ser enfrentados con conciencia. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo, el reconocimiento profundo de nuestros propios patrones, de nuestras fisuras energéticas, y la elección consciente de vivir desde la claridad, no desde el automatismo. Porque solo quien conoce su sombra, quien la mira de frente, puede iluminarla desde el centro de su alma y expulsar a lo que no pertenece. Ahora que hemos desenterrado las raíces históricas y comprendido la mecánica de la invasión silenciosa, es el momento de armarte con las estrategias más poderosas. ¿Cómo transformamos esta nueva conciencia en una defensa inquebrantable? ¿Cómo blindamos nuestro castillo energético para que solo lo más puro pueda habitar en él? Aquí te presento prácticas que, con disciplina y presencia, transformarán tu campo energético. La primera clave es el silencio consciente. Vivimos en una era de ruido incesante. Pantallas, notificaciones, conversaciones superficiales, el constante murmullo de la ciudad. Este bombardeo de estímulos externos es un eco del ruido interno que nos consume. Sin embargo, el silencio es una medicina milenaria, un bálsamo para el alma. Dedica solo 10 minutos al día a estar contigo mismo en un silencio absoluto, sin música, sin meditaciones guiadas, sin la expectativa de lograr nada. Solo tú y el latido de tu existencia. En ese silencio, tu campo energético se reorganiza de manera natural, como un río que, al encontrar calma, asienta sus sedimentos. Tu alma recupera su voz auténtica, y los parásitos, que prosperan en la distracción, pierden su poder porque ya no pueden manipular un espacio sin ruido. La segunda, vital e inmediata, es la respiración profunda y la conexión con tu vientre. La respiración superficial es el síntoma más claro de desconexión. Cuando respiras solo con el pecho, estás operando en modo de supervivencia, en un estado de estrés latente que es terreno fértil para el drenaje energético.
Inhala profundamente, llevando el aire hasta tu abdomen, sintiendo cómo se expande tu vientre, tu centro de poder. Luego, exhala lentamente. Repite este ejercicio varias veces al día. Coloca una mano sobre tu ombligo y otra sobre tu corazón. Siente esa conexión primordial. Este simple acto ancla tu conciencia, te devuelve al presente, activa tu energía vital y de manera muy efectiva, corta las cuerdas etéricas que permiten el drenaje. Es un acto de presencia, un acto de soberanía. En tercer lugar, y esto requiere valentía, la revisión de tus vínculos emocionales. Seamos honestos. Hay personas en nuestra vida que sin mala intención funcionan como verdaderos drenajes energéticos. Son aquellos que te dejan exhausto después de una conversación, aquellos que constantemente te buscan para descargar sus problemas sin jamás buscar soluciones, o aquellos que mantienen dinámicas tóxicas que te atrapan. No es egoísmo reconocer esto, es sabiduría. Reflexiona. ¿Quién o qué situación te deja agotado, confuso, irritado? Cortar o transformar estos vínculos es crucial. Y si el alejamiento físico no es una opción, protégete energéticamente. Visualiza cada día cómo te envuelves en una burbuja de luz dorada, inexpugnable, y cómo devuelves a la otra persona su energía, sin cargar con lo que no es tuyo. Hemos desvelado el mapa de esta invasión silenciosa, comprendiendo que tú eres el sol central de tu campo energético. Protegerte no es paranoia, es la más alta higiene espiritual. Tu verdadero poder no se grita, se cultiva en coherencia y en cada acción consciente que purifica tu esencia. Ahora, el siguiente paso es tuyo. Pregúntate, ¿quién o qué está habitando en ti que no eres tú? Reflexiona sobre esto en los comentarios. Si este viaje ha resonado, comparte, dale like y suscríbete para que tu luz irradie sin interrupciones.